Buenos días con todos y todas. Una vez más, seguimos entonces, o más bien empezamos, con nuestra exploración del humanismo de Jesús. La semana pasada les proponía el tema general con una cita del Salmo 8, ¿quién es el ser humano para que te acuerdes de él? Y les daba una visión de las raíces bíblicas de lo que llamo el humanismo de Jesús. Hoy día voy a entrar en un tema muy específico de este humanismo y que creo que abre la puerta también a todas las novedades de lo que Jesús propone como nueva humanidad. Y es el fin de las jerarquías. El Evangelio va a proponer otra manera de organizar y de dinamizar la sociedad que no esté construido sobre, que no esté construida sobre este esquema piramidal que hemos denunciado en el capítulo 1 del Génesis la semana pasada. Entonces voy a poner como título de esta reflexión una frase de Jesús: no será así entre ustedes, ¿no? ¿Se acuerdan? Los grandes de la tierra hacen sentir su poder oprimiendo a la gente. No será así entre ustedes. Y entre paréntesis, un subtítulo: el fin de las jerarquías y la propuesta alternativa del cuerpo plural. Empiezo con una pregunta que obsesionaba a los discípulos, a la comunidad de Jesús, y si somos sinceros, todavía es una de nuestras obsesiones principales. ¿Quién es el más grande? La comparación entre los seres humanos es una enfermedad primitiva que la encontramos en la comunidad de Jesús, pero que en el fondo es lo que solemos llamar el pecado original, o de manera quizás más exacta, porque no veo muy bien qué pecado hay ahí, sino la ilusión original, el error original es ser como. ¿Se acuerdan? La mentira de Satanás en el relato del capítulo 2 del Génesis es: van a poder ser como Dios. Hemos denunciado la semana pasada una imagen omnipotente de Dios y una imagen del ser humano, pequeño ídolo de Dios. Pero entonces la tentación es compararse con esta imagen de omnipotencia y competir, ¿no? Entonces, la comparación y la competición es realmente la ilusión y la enfermedad mortal de la comunidad humana desde su comienzo. Y tenemos que reconocer que hasta la Iglesia es uno de los espacios donde esta pregunta es más vigente, ¿ya? Hay diferencia entre un novicio y un junior, hay diferencia entre un doctor y un licenciado, en fin, ¿no? Y esas diferencias se marcan en el color de la sotana, por ejemplo, o la altura de la mitra. Por lo tanto, esta pregunta fundamental es cómo el umbral de entrada al Evangelio y al reino. Si nos quedamos sin haber zanjado esta pregunta, ¿quién es el más grande?, no podemos entrar a la propuesta de humanidad nueva que es el reino. Estos criterios jerárquicos que ponemos siempre en juego, en el cómo, el ser cómo, en la comparación con el otro, ¿ya? Son básicamente 5, por lo menos voy a trabajar 5 criterios que aparecen
el Evangelio. El primero y el más básico, diría yo, es el vínculo de sangre y sus ramificaciones. Por ejemplo, en nuestra cultura, el compadrazgo, el clan, la referencia étnica, el tema de la identidad de grupo, que toda identidad de grupo, toda obsesión de clan o de compadrazgo tiene que ver fundamentalmente con una ilusión de la sangre, nuestra sangre. Y ahí aparece quizás el criterio fundamental de la jerarquía, es de los nuestros, es el prójimo. Por ejemplo, para los judíos, prójimo era el judío y los demás no eran prójimo. Todo el tema de la parábola del buen samaritano, volveremos dentro de un rato a este tema. Segundo criterio de jerarquía, también sumamente fundamental, es el criterio machista o patriarcal, la superioridad del varón o del padre de familia sobre la mujer o la madre de familia. Otro tema axial, diría yo, ¿no? Realmente un tema columna de todas las diferencias y comparaciones. Tercer criterio, el criterio religioso. Mi religión y la religión del otro. El otro pudiendo ser el pagano, el samaritano, el extranjero, el ateo, etc. Cuarto criterio, ¿quién es el más grande? ¿El adulto o el niño? Y saben que en las culturas tradicionales, el niño, el infans, es aquel que no sabe hablar y que por lo tanto no es totalmente humano, como tampoco la mujer era totalmente humano, solamente el varón era considerado como plenamente humano. Quinto criterio, el rico y el pobre. Acuérdense del escándalo, de la perplejidad de los discípulos cuando Jesús les dice que los ricos no entrarán en el reino de Dios, o por lo menos tendrán que pasar por aguja, ¿ya? Como el camello. En este momento existe en particular en América del Norte toda una corriente teológica que se llama la teología de la riqueza vista como bendición y la pobreza como pecado o la pobreza como maldición de Dios. Vamos a ver que el humanismo de Jesús pone en jaque a cada una de estas categorías. No queda ninguna de las 5 categorías que acabo de mencionar. Voy a visitar entonces lo que llamo el escándalo cristiano, el escándalo evangélico de cara a las jerarquías. Definitivamente el discipulado es la denuncia de toda jerarquía. Primero, denuncia de la jerarquía de sangre, de los derechos de la sangre. Acuérdense cuando la familia de Jesús, María, sus hermanos y sus hermanas vienen a buscarlo porque andando con los delincuentes y con los pecadores se había vuelto loco. Eso es, creo, si no me equivoco, la versión de San Marcos. Jesús contesta, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dice, estos son los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. También
Lucas va a hacer la misma objeción en cuanto al patriarcalismo, cuando en el comienzo de su evangelio María y José van a buscar a Jesús en el templo y le preguntan a Jesús, ¿por qué no hiciste esto? Jesús tiene una respuesta muy enigmática y muy escandalosa. ¿Ustedes acaso no sabían que tengo otro padre, que es este sistema patriarcal? No se dice nada de José, probablemente que él mismo también fue como procesando este escándalo, pero María sí lo fue, se sabe en el Evangelio que lo fue procesando poco a poco hasta que Juan la pone al pie de la cruz. Sabemos que históricamente probablemente no fue posible, no es cierto históricamente, pero Juan puso a María al pie de la cruz como para indicar el proceso de la conversión de María hasta el último grado del discipulado. Y la vamos a ver de nuevo en el cenáculo. El discipulado entonces es como conversión. Y esta conversión es la renuncia a los derechos de sangre, los derechos maternos, patriarcales, etc. También hay un pequeño detalle en el Evangelio que habla de los compadrazgos. En el juicio final de Mateo 25, los rechazados del juicio van a decir al rey, al juez, pero tú no te acuerdas, estábamos contigo, comimos contigo, éramos compadres. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Teníamos vínculos de clan. Y Jesús dice, bueno, el rey dice, aléjense, no los conozco. Creo que va en la misma línea del derrumbe de los derechos de la sangre. En cuanto al derecho religioso, pues claro, también es totalmente evidente en el Evangelio. Jesús desarrolla lo que suelo llamar una teología samaritana. Saben que samaritanos eran heréticos, ¿no? Eran como una rama herética de la tradición bíblica que subsiste hasta hoy, además. Y que eran considerados como lo peor, ¿no? Realmente lo peor. Y Jesús sistemáticamente va a utilizar al samaritano o a la samaritana como modelo del discípulo, como propuesta de conversión del discipulado, especialmente el buen samaritano que enseña al doctor de la ley cómo hacerse prójimo en vez de preguntar quién es mi prójimo, en vez de hacer una selección religiosa. Jesús va a admirar en varias oportunidades el comportamiento de los paganos. El centurión, por ejemplo, que tiene más fe que todo Israel, o la sirofenicia, cuya fe asombra a Jesús y parece incluso que su fe es más grande que la de Jesús, porque abre a Jesús el horizonte de la misión hacia los gentiles. Entonces ya no hay jerarquía religiosa, ya no hay división, ya no hay exclusión por motivo religioso. Creo que en el contexto de hoy tan dramático de luchas entre caminos religiosos, esta apertura de Jesús que Pablo va a confirmar con la bella imagen del muro tumbado, ¿no? Se ha tumbado el muro que nos separaba. Fin de la jerarquía religiosa entonces. Y los paganos entrarán junto con los pecadores antes que los buenos católicos, diríamos, o que
que el pueblo de Israel al reino de Dios. Hablemos del adulto y del niño. En varias oportunidades, los discípulos tienen problema con los niños, porque en la tradición judía, en la cultura de la época, el niño era como un infrahumano hasta que pueda hablar correctamente, que pueda pensar por sí mismo, y por lo tanto excluido del movimiento de la sociedad machista y patriarcal, a pesar de que él era el objeto del orgullo patriarcal, ¿no? La legitimidad patriarcal estaba en el niño, en los hijos, pero al mismo tiempo era un marginal. Y cuando los discípulos preguntan a Jesús quién es el más grande, Jesús llama a un niño, quiere decir que había niños en esa comunidad o en el entorno de la comunidad. Una comunidad sin niño es una comunidad que pierde el ritmo y el rumbo del reino. Así de simple. Entonces toma uno de esos niños, lo pone en el centro y dice, este es el modelo. Otro derrumbe de la jerarquía entre adulto y niño. Y podríamos añadir a este contraste quizás las personas que tienen habilidades diferentes, que no son las habilidades de la mayoría y que tanto a nivel intelectual como a nivel físico también se vuelven modelo junto con el niño, se vuelven centro de la comunidad. ¿Qué decir de la riqueza? También ese es el asombro más grande de los discípulos cuando Jesús dice que va a ser más difícil, después del episodio del enamoramiento de Jesús, entre comillas, con el joven rico. Lo miró y lo amó. ¿Ya? Y sin embargo, después de haber sido frustrado y decepcionado por el joven rico, ¿ya? Va a decir a sus discípulos qué difícil es para un rico entrar al reino de Dios. Es más fácil que entre un camello por la aguja que un rico al reino de Dios. Y ahí, pues entonces, ¿quién puede salvarse? Porque los discípulos tenían esa teología que todavía es vigente en el mundo neoliberal extremista de los ricachones americanos, ¿no? No, pues la riqueza no es bendición, y hoy día podríamos decir que es maldición, ¿no? Es la riqueza como maldición en la historia, y los pobres como víctima de la maldición de la riqueza. Entonces, ¿quién puede salvarse? Y bueno, Jesús dice nadie, ¿no? Nadie puede salvarse, pero para Dios es posible, pero esto ya lo he trabajado en otra oportunidad. Y finalmente, la jerarquía de género. Todavía en San Pablo vemos rezagos muy desagradables que, entre paréntesis, creo que ya no tenemos que proclamar en ninguna celebración. Sinceramente, esto sí es un rezago del patriarcalismo judío y universal que no podemos proclamar ya, lo podemos leer, lo podemos aceptar como una etapa del pensamiento cristiano, pero ya no se puede proclamar. Y es justamente considerar al varón como cabeza de la mujer, porque la mujer fue sacada del varón y la primera que pecó es la mujer, en fin, todo lo que dice San Pablo de manera, como digo, muy desagradable. Y yo creo, al contrario, que Jesús es mucho más feminista que Pablo, lo que no es difícil, la verdad, ¿eh? Pero que Jesús es el primer feminista. Yo creo que su celibato es la manera de renunciar a todos los privilegios jerárquicos del varón y del padre de familia, para poder dar a la mujer una palabra autónoma. El celibato de Jesús como quiebre del sistema patriarcal, como denuncia del machismo y de todo privilegio de poseer al otro, ¿no? De poseer a la mujer, de poseer a los hijos, ¿no? Los hijos y la mujer no son
propiedad de nadie en el Evangelio. Entonces la mujer toma la palabra solita, la primera en hacerlo es María en la Anunciación, pero también María Magdalena, etc. Entonces el Evangelio es propiamente escandaloso porque tumba todo sistema jerárquico, todas las categorías de jerarquías. Esta revolución evangélica tiene su fundamento, su origen en el propio Dios de Jesús. Es lo que llamaría la kenosis de Dios en Jesús, y esto mismo es la clave del humanismo de Jesús. ¿Se acuerdan del texto de Filipenses 2? Donde San Pablo dice en un himno extraordinario, magnífico, dice, él de condición divina no retuvo el rango que le igualaba a Dios, sino que se hizo humano, servidor, esclavo, hasta morir en una cruz. Y este anonadamiento de Jesús, según mi fe, revela el Dios anonadado, no solamente Jesús que renuncia, ¿no? Pero el otro se queda solito en su trono, no. En Jesús es Dios que renuncia a su rango de Dios, ¿no? Como Dios, la comparación con la omnipotencia de Dios, ¿no? No, en el fondo lo que nos revela Jesús es que Dios es servidor, y esto es la clave de la fe en la Trinidad, ¿no? Es Dios que renuncia a su categoría de Dios para hacerse servidor en Jesús. Y entonces queda ridícula la teología de Satanás, volverse como Dios. Pues volverse como Dios es volverse servidor, no hay otro camino. Es eso el como Dios, es renunciar a su categoría. Y en ese sentido, el lavatorio de los pies es el paradigma de la nueva divinidad, ¿no? De la nueva imagen de Dios y por lo tanto de la nueva humanidad. Lavar a los pies a sus discípulos, lavarse mutuamente los pies, como va a decir Jesús, eso es la revelación plena de lo divino y de lo humano. Acuérdense que Pedro no quería, ¿no? Pedro tenía mucha dificultad con la jerarquía, pues entiende, era el futuro papa, ¿no? Tiene mucha resistencia a romper las jerarquías. Entonces no quiere que se le lave los pies. Y entonces Jesús dice, ¿es así o tú te vas? O tú aceptas que es el esquema, la propuesta del reino, sea el servicio mutuo, el renunciar a nuestro rango, o te vas, y lo dice al futuro Papa. Entonces, el Papa como último de todos, o el discípulo de Jesús como último, como servidor de los suyos. Y entonces ahí está todo el debate sobre el servicio. No vine para ser servido, sino para servir, dice en San Lucas, si no me equivoco. La mutualidad del servicio es el lugar de Dios. Y entonces podemos decir que esta imagen de Dios denuncia todo afán de poder. Los grandes de la tierra hacen sentir su poder. No debe ser así entre ustedes. Denuncia del poder como afán de escalar e imponer, pues es una terrible denuncia que todavía, más que nunca, tenemos que escuchar en la Iglesia. Concluyo, según la costumbre, con un aterrizaje en nuestra realidad. ¿Cómo sería una sociedad construida sobre el a priori del servicio carismático? Voy a precisar lo que quiero decir, ¿no? Una sociedad construida sobre lo carismático, una sociedad cuerpo de Cristo, dirá San Pablo. A primera vista, este desmoronamiento de las jerarquías más sagradas, ¿no? Familia, religión, riqueza, todo esto,
este desmoronamiento, entonces sería equivalente al caos y al desorden. Lo que propone Jesús, la invitación del Evangelio, sería el desorden, una sociedad sin regla, sin roles, donde ya no habría autoridad. Pues evidentemente que no, evidentemente que no. Lo que pasa es que se trata de otro orden. Pasar del orden jerárquico y dominante construido sobre el afán de dominación y de poder, el Dios omnipotente, a una sociedad de servicio mutuo o carismática, sería lo mismo, ¿no? El carisma es un servicio a la comunidad, ese es el carisma. Es simplemente proponer otro tipo de orden. Y para entender este nuevo orden, esta nueva sociedad, retomo una frase, una pregunta de Pablo, que creo que tenemos que tenerla siempre presente. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si tú lo has recibido, ¿por qué te enorgulleces de lo que tú no lo recibiste por mérito alguno ni por pago, ¿no? ¿Qué tienes que no has recibido? No somos nuestros propios creadores, no hemos inventado nuestros dones, no somos los inventores de nuestros dones y tampoco, por lo tanto, propietarios. No somos sino depositarios y servidores de un don común del Espíritu. Esa es la idea, ¿no? Es que el poder es un don común hecho a la comunidad, el don del Espíritu hecho a la comunidad. Nadie recibe un don exclusivo, ¿no? Todo don particular, es decir, carisma, brota del don común a la comunidad. Por ejemplo, el don del sacerdocio, pues es el don de la comunidad, es un don hecho a la comunidad. Y el sacerdocio ministerial brota de ese don, ¿no? Es parte de ese don, es parte particular del bautismo, la base del sacramento del orden, ¿ya? Es el sacerdocio común, ¿no? Y podríamos decir eso de todo carisma. La autoridad brota de la autoridad comunitaria. La sanación brota del don de la sanación comunitaria. Podemos retomar todos los carismas y imaginarlos, pensarlos desde el común. Entonces se vuelve carismático. Es eso el carisma, ¿no? Es el don común del Espíritu que produce servidores, ministerios al servicio de la comunidad. Es un don del Espíritu hecho a toda la humanidad y para la humanidad de manera diversificada. Entonces sí hay poder, pero este poder pertenece a la comunidad. Y por lo tanto, no puede haber luchas de poder. Estoy pensando a la mentalidad de las comunidades campesinas, de las comunidades andinas. Bueno, se está perdiendo muchísimo, desgraciadamente. Pero la ética comunitaria andina tradicional va por ese camino. Todo pertenece a la comunidad, el espíritu es de la comunidad y produce ministerio al servicio de la comunidad. Y si hay una confiscación del carisma, entonces la comunidad lo va recuperando. Es todo el sentido de la parábola del cuerpo en la primera carta a los Corintios, y Pablo la va repitiendo en otro momento. Es la interconectividad de los carismas mutuamente necesarios que hace el cuerpo. Es eso la utopía cristiana, una sociedad cuerpo y no una sociedad piramidal. La autoridad en ese sentido es un carisma necesario a condición que sea servicio y que se sienta también a su vez necesitado de todos los demás servicios.